o dicen de que mi papá, porque eso se Sí, escuchó ha muchas pasado, veces, lo he charlado con varios protagonistas. muchas veces, y lo que ellos pensaban era eso, hasta que se hacían los análisis, se dan cuenta que tenían otra historia, se dan cuenta de que Es su verdadera fueron realidad, es su apropiados, verdadera verdad, digamos. que el apropiador fue el que los adoptó. Sí, Y ahí es cuando empezaban a conocer otra historia, que fue un trabajo de la madre de Plaza de Mayo durísimo. muy arduo, muy arduo. Yo Porque- estudié 4 años ahí adentro, lo veía día a día. Porque los chicos se negaban a su realidad. Y tanto madres como abuelas, ¿no? A su nueva, digamos, historia de vida. Una historia de vida que ellos no conocían. Entonces era como que ellas lo que intentaban hacer era que esos chicos tomen conciencia de lo que realmente estaban De su viviendo. identidad, de lo que hablábamos el De otro la día, identidad, propia de cada que uno. tenían otro, porque era cambiar todo, era acostumbrarse a otro nombre ¿Sí? de vuelta. Era acostumbrarse a otro cumpleaños de otra fecha, a otros montón de padres, cosas. a otros tíos, otros primos, hermanos. Sí, sí, toda una vida nueva. Es una vida nueva, que a lo mejor, Y como decía Cachito, ¿no? Muchos tenían 2 vidas, porque muchos seguían igual con cierto afecto con otras familias apropiadoras. Pero O porque- adoptantes, porque ahí hay un tema, eran adoptantes y apropiadoras, había 2 tipos de familias. exactamente, porque había algunos que los adoptaban de buena fe. Exacto. De buena fe, es decir, sabemos de que el tema de adopción en este país siempre fue terrible, ¿no? Es decir, siempre fue terrible en el tema de que muchas vueltas, mucha burocracia, y a lo mejor en esa época te ofrecían un bebé y Sí, bien, que esas personas, que hasta el día de hoy sucede, Oh. que esas personas que no pueden tener hijos buscan todas las maneras de adoptar, hoy por hoy lo in vitro, la subrogación de vientres, hay un montón de temas. con eso. claro, o por ejemplo como le pasaba a mi mamá, de que venían al hospital, venía un bebé al hospital que supuestamente la madre lo había dejado, Entre comillas, supuestamente sí. la madre lo había dejado en tal lugar, lo habían encontrado la policía, los militares, lo llevaron al hospital y bueno, y mi vieja por ejemplo le salía el tema de madre y decía, ¿y cómo tengo que hacer para adoptar? A mí me gustaría llevarme. Y por ahí agarré y le dicen, y no, mire, si usted tiene una casa, tiene un lugar, tiene esto, tiene el otro, nosotros se lo hacemos sencillo, nosotros hablamos con el juez, Sí, sí, eran otras épocas. es decir, hablamos porque era un chico a lo mejor expropiado. Entonces, a ver, era sacárselo encima porque nadie lo quería, entonces era sacárselo encima. Y Bueno, que hoy pero se- explica vos por qué tu madre tenía claro, más llegada a ese lugar. claro, porque mi mamá era enfermera. Ah, exacto. Era enfermera en una sala de primeros auxilios. Entonces era muy común que llegaran ahí. Entonces, a lo mejor, de buena fe, mi vieja a lo mejor los adoptaba para, supongamos, un día estuvo a punto de adoptar a uno. Es decir, como para que no quedara solo, ¿sí? Que bueno, que ese chico que ella iba a adoptar se lo llevó una médica, que iba a estar mucho mejor con la médica, y entonces a lo mejor ese chico el día de mañana crecía, se hacía los análisis, había sido expropiado, y tenía 2 vidas, porque mi mamá nunca supo la verdad, Exacto. no tenía la culpa de nada, porque ella lo único que intentó era darle un hogar a un chico que estaba abandonado, Exacto, como pasa muchas veces. y sus padres. Entonces ahí es cuando esa gente tiene 2 familias, 2 madres, 2 padres, varios hermanos, pero también tenemos el caso en donde los que los expropiaban se los quedaban. Exactamente. Es decir, era macabro lo que, Muy lo macabro. que se vivía en ese entonces. Por eso están los apropiadores y los adoptados, que no saben realmente la verdadera historia. Claro, y hoy por hoy Porque nos, muchos de sus padres adoptivos tampoco saben la verdadera historia. claro, y hoy por hoy nos encontramos con una historia en donde a lo mejor muchos chicos de esa época, algunos ya fallecieron, Seguramente. otros a lo mejor no tienen ni la mínima noción porque los padres fallecieron. Sí, salvo que algún tío, alguna tía le cuente la verdad.
Hay algunos que a lo mejor se fueron del país, hicieron su vida en otro lado. Entonces como que ahora sí empieza a ser una historia difícil de tratar de, Sí, sí, de encontrarlos. está más anudado lo viso hoy por hoy. Exactamente. Por Hasta el tiempo, hace 10 años era un poco más simple, pero hoy por hoy ya... es como que sí, como que se hizo un nudo y difícil Una de, galleta grande, como decían de- nuestros abuelos. una galleta grande y difícil de sacarlo, ¿no? Pero bueno, siempre volvamos a repetir siempre lo mismo, que aquella persona que tenga duda se comunique con abuela de Plaza de Mayo y que Y le saque su duda. se saque la duda que es recuperar parte de su historia, es recuperar parte de su historia para sus propios hijos, Exacto. Es la identidad de sus hijos también. de la identidad de sus hijos también. Y hasta de sus nietos. De algunos. Sí, sí. Así que bueno, y sería bueno que volver a repetir de vuelta de que los chicos de los colegios tendrían que hacer excursiones a estos A museos, estos lugares, estos museos para de poder memoria. para poder ver, para poder reconocer, para poder sentirlo, lo que realmente pasó en ese momento y que es parte de nuestra historia y es parte de su historia. Y a lo mejor entre esos chicos que a lo mejor están estudiando, ¿sí? Puede ser que a lo mejor lleguen con algunas preguntas a los padres y a los padres ponerlos en duda, de decir, pará, ¿Y yo? y yo, ¿qué pasó con mi historia? ¿Es esta mi historia realmente? Y a lo mejor ahí podemos llegar a encontrar algunos más dando vuelta, como a veces vos decías, ¿quién lleva la información a la casa? Los hijos. Los hijos. Entonces, trabajar con los hijos es tratar de que lleve la información a la casa y que los padres se replanteen y se repregunten ciertas cosas que a lo mejor, como yo te decía, quedan bloqueadas en la mente de recuerdos y a lo mejor hay videos o hay cosas o hay preguntas o hay situaciones que desbloquean esa memoria. Exactamente. Siempre hay un tic, ¿Sí? un clic Y un clic que es que te importante. abre ese poquito, aunque sea que tengas de memoria. ¿Qué Ese es granito de arena. Claro que es importante para saber más o menos cómo empezar y cómo seguir la historia de cada uno, ¿no? Entonces, por eso yo cuando vi ese documental dije, bienvenido a Radio Unido. Por algo la vida te pone en ciertos lugares, Siempre. por algo la vida te lleva a ciertos lugares, y dije, bueno, y quizás hoy nuestra meta de empezar a trabajar es un poquito también en esto, ¿no? De empezar a tratar de ver las situaciones que se están viviendo. Veo que tenemos a 25 de mayo de vuelta. Te está haciendo una pregunta. Sí. ¿Qué ganaban los que hacían el voto abierto a los presidentes que los obligaban a votar en la época de la dictadura militar de 1830 a 1913? ¿Qué ganarían? ¿Qué ganaría? ¿Qué parte de la historia nos perdimos? Porque eso nosotros no lo vivimos, nuestros abuelos quizás no lo contaron, o recién lo No. hacían, pero bueno, recordemos que en esa época también los votos eran solamente para los hombres. Era solamente para los hombres, había mucho fraude. Muchos fraudes, yo recuerdo una película de Porcelio Olmedo, Había de mucho fraude. cómo hacían los fraudes y cómo le pagaban a la gente para Había que mucho gane fraude. cierto Había candidato. había una época que no había boleta, que se cantaba el voto. Sí. Y bueno, nada, era todo muy turbio, como dicen los pibes hoy en día. Pero bueno, eso también es parte de la historia argentina, ¿no? De lo oligárquica que es la historia argentina. Sí, y arriba, ¿a quién tenemos? Marcel, vos que tenés. No, eso está en inglés, es la promoción. Ah, vos que tenés mejor vista que yo. Vos que sos más joven. Yo soy un poco más joven. Tengo 18. 18 años No, en 18 radio. años recién cumplidos. 18 años en radio, es decir, Cumplidos los tengo. Recién no, pero bueno. No, bueno, pero esas son parte de la historia oligárquica argentina que no se cuenta. Sí. Yo muchas veces me pongo a discutir el tema de la política argentina
cuando hablan de la sociedad rural, la oligarquía, y bueno, fue todo. Esta es una pregunta de qué hacen los chicos o chicas de 25 de mayo, la verdad no sé quién estará escribiendo, pero bueno, nos tenemos que remontar a esa época. Bueno, no nos olvidemos que quien inaugura la rural era familiar de nuestro querido ministro de Economía en la época de la dictadura militar, Martínez de Hoz. Sí. Es decir, por eso yo cuando empiezan con estas preguntas así, ¿no? de la historia política argentina, yo siempre recomiendo La República Perdida. Sí, después recordemos cuando Alfonsín va a la rural que lo silba. Toda la oligarquía lo silba. Que La República Perdida arranca desde la época de Irigoyen hasta el 83. ¿Sí? Y ahí está todo lo... Es decir... Y está lo subperdido que es esto, de la época de Irigoyen para atrás. Exactamente, y ahí está todo, está lo que fueron los gobiernos democráticos, todas las dictaduras que hubo, lo que fue el bombardeo en la Plaza de Mayo de Izarroja. Mañana se cumple el aniversario del 6 de junio del bombardeo a la Plaza de Mayo. Exactamente, está todo ahí en La República Perdida. Es decir, es una película que cada tanto me encanta verla para nutrirme y para no olvidarme de la historia argentina, ¿no? De la verdadera historia argentina, ¿no? Sí, después también mucho se escucha en la calle, ¿no? 70 años de peronismo. El peronismo jamás gobernó 70 años en este país porque cada vez que estuvo lo dieron un golpe. Sí. Si llegó a 26 años, creo que 27 es mucho. Es verdad eso es verdad. Porque a Perón, cada vez que subía, ¡pum!, golpe. No, sí, ni nos olvidemos que... después muere y después... Pero no ya no dejó de ser peronismo, el menemismo no fue peronismo. Que hay un párrafo, una época, en donde el peronismo... Y lo del menemato, contalo como el voto fue peronista, la gestión no fue peronista. Por eso dije, el menemismo no fue peronista. Claro, es el voto, hubo el voto peronista, lo votamos, bueno, después no comimos el sapo. Sí. Y él mismo reconoció que si él contaba lo que iba a hacer, no lo votaban. Sí, eso es verdad. Que en sí, lo que fue eso fue un gobierno neoliberal. Lejos de lo que... Ultraderechista. Lejos de lo que es el peronismo en sí. Bueno, ustedes lo viven día a día acá en Capital Federal. Sí. Esa es la misma tipo de política política. Fue la misma política que tuvimos en el gobierno pasado. Exactamente. Y hoy por hoy lo tenemos acá en Capital Federal. Sí, ustedes lo padecen hace 20 y pico de años. No sé cuánto hace lo padecemos. Creo que después de Cromañón lo empezamos a padecer. Sí, 20 años seguro. Pero bueno, es decir, que es el no populismo, pero... A ver, fue la única economía que nos dio resultados. Sí. Porque ni siquiera en la época de la dictadura militar el neoliberalismo dio resultados. Ahí nace la deuda externa argentina. Exactamente. Y es donde le regalan a Clarín papel prensa. Y ahí es en donde empiezan todos los comercios. Donde quiebran un montón de fábricas, en donde empresas que terminan quebrando y se terminan yendo. Es decir, ahí es cuando empieza realmente el baile lindo en todo esto. Después tuvimos el otro nefasto gobierno de la Rúa. Sí. Que bueno, ahí yo siempre digo que estuve... Ese yo no sé por qué nunca lo cuento. No sé por qué nunca lo cuento. Yo tuve la suerte de estar en la plaza en ese momento con el rulos pelo largo. Porque yo creo de que... ir resistiendo y ver cómo reprimían al pueblo. Claro, pero yo creo que en la época del gobierno de la Rúa no fue gobierno. No fue gobierno. No fue, eran gobiernos todos menos de la Rúa. Sí. Que ahí tuvimos hasta de vuelta a Cavallo. Sí. Que lo habíamos tenido en la época de Menem, lo tuvimos de vuelta a Cavallo. Que Cavallo se apropió, no del chico, pero se apropió de la plata. De la plata, exactamente. Y ahora viene a querer enseñarnos y dar cátedra de cómo se maneja un país. No, eso fue un desastre. El gobierno de la Rúa era un desastre. Sí. Pero ahí hay otra cuestión que ver, porque hoy eso no se cuenta. ¿Por qué? Porque los que hoy pregonan ese tipo de política quieren llegar al gobierno, pero no lo cuentan, lo ocultan. Exactamente.
Pero esa tuvimos la suerte de que el pueblo despertó en Bueno, todas las provincias. Bueno, pero justamente una de las tantas cosas que fueron ocultando, y gracias a que fueron ocultando, y gracias a que empezaron con el tema de los medios, sí, lo tuvimos el gobierno anterior.